València Extra visita Mislata, el cor de la cultura, la música i, sobretot, el teatre. Parlem amb el seu alcalde, Carlos Fernández Bielsa, amb Venga, qui hem va. fet balanç Muy d'un bien. any molt intens al consistori. Vale. Alcalde i també veí se sent molt orgullós de la seva ciutat i, com no, de la seva gent. Bueno, aquí llevamos 5 años de gobierno, 5 años de cambio, de reestructurar Mislata, de intentar avanzar, de mejorar la ciudad en la que vivimos, trabajando siempre en las políticas dirigidas a las personas, en ayudar a quien más lo necesita, en incrementar el bienestar de la ciudadanía, en triplicar las ayudas sociales, en abrir los comedores sociales, en incrementar la política cultural, en apostar por los planes de empleo, en apoyar al comercio, en todas las cosas, las pequeñas cosas que hacen la vida más sencilla a la ciudadanía. Y en eso es en lo que estamos trabajando durante los últimos 5 años y con mayor intensidad, si cabe, durante este último año. Pues bueno, yo creo que una de las medidas importantes es la rehabilitación integral de los espacios deportivos que a día de hoy llevaban muchísimos años sin modernizarse, y por tanto hemos realizado una increíble inversión para adecuarlos y para modernizar nuestras calles, rehabilitar nuestros espacios públicos, que también es importante. Continuar abriendo los comedores sociales también este verano creo que es una medida importantísima para nosotros, y sobre todo seguir aumentando y potenciando nuestro festival cultural, el MAC, que acabamos de terminar, y que sin duda es un referente de la cultura, porque yo opino que sin cultura no hay libertad y sin libertad no hay cultura, y por tanto que en momentos y en situaciones de dificultad se apoye por las artes escénicas, la música, la danza, el circo, pues es muy importante. Y en Mislata apostamos decididamente hace 4 años y no nos arrepentimos. Estas son las 3 medidas más importantes, incluso la próxima también en materia cultural, que es recuperar la Bienal de Escultura y Pintura Miquel Navarro, que va a ser sin duda un éxito también a nivel cultural para nuestra ciudad. Llevamos un tiempo estudiando el tema del ADN para saber cada excremento que hay en la calle, saber identificar en cada momento a qué ciudadano o ciudadana pertenece la mascota que ha dejado los excrementos en la calle, y por supuesto pues sancionar a quien incumple las normas de convivencia. Mislata es una ciudad muy densamente poblada, vivimos 45.000 habitantes en poco más de 2 kilómetros cuadrados, con lo cual la situación y el problema se agranda todavía más. Además, es una reivindicación que es multitudinaria, nos la han hecho llegar los ciudadanos por activa y por pasiva, y por tanto el ayuntamiento tiene la obligación de intentar resolver un problema. Creo que la medida es una medida positiva, que la vamos a poner en estudio, pero creo que puede resultar, y que a los ciudadanos tienen que saber que quien no cumple con las normas de convivencia básicas, pues se les tendrá que poner las sanciones que correspondan. Y en el tema de los excrementos de las mascotas hemos hecho talleres, hemos hecho publicidad para concienciar a la ciudadanía a través de los colegios, de los institutos, y también a través de acciones dirigidas a las personas que tienen mascotas, y no ha funcionado. Que hay que seguir concienciando, desde la educación, desde los colegios y de los institutos, porque las nuevas generaciones tienen que saber que eso no se puede hacer, porque en la ciudad de Mislata vivimos todos, y por tanto a nadie le gusta ir saltando regalitos, Por tanto, vamos a ver cómo funciona. Yo creo que va a funcionar bien, y además es una medida que sin duda va a suponer un avance para nuestra ciudad en materia de convivencia, que es el objetivo que buscamos. Yo creo que Mislata se caracteriza por una potencia importante en materia de educación, porque además desde el ayuntamiento también potenciamos no solo los acuerdos con actividades extraescolares. En todos los centros, a través de las AMPAs, existen actividades extraescolares, talleres, cursos para los más pequeños, de todo tipo, a través del mundo deportivo, a través del mundo cultural, educativo. Es decir, que tenemos mucha potencia a nivel educativo, ¿no? Y es verdad que a veces se olvida mucho la parte más de bachillerato, es decir, más de institutos, que también son importantes. La gran labor que hacen los profesores, las profesoras,
en los centros educativos y en este caso el DFP, que hace un gran trabajo de formación para los estudiantes, pero además ya va más allá, sino también de colocación una vez terminan los estudios de FP, de buscar sitios donde hayan empresas que quieran continuar la labor de formación, pero en este caso laboral, de los propios estudiantes. Y prácticamente el 100% tienen un puesto de trabajo asegurado a través del esfuerzo y la dedicación de los profesores y del director del centro, que hacen un trabajo magnífico y que me alegro que se reconozca la dedicación más allá de dar una clase y de formar a un estudiante en una asignatura en concreto, sino que ayudan, protegen y especialmente integran parte de la vida del estudiante, tanto presente como futura. Y eso me parece que es de premiar y me alegro. Coincido con la alcaldesa de Godella, porque de hecho yo, que suelo ir todas las semanas a hacer la compra semanal a Mercadona, recuerdo cuando no era alcalde que iba también y una compra me costaba hacerla media hora y ahora me cuesta 2 horas. Por poner un ejemplo que no sé exactamente lo que me cuesta, pero muchísimo tiempo, porque me para la vecina que tiene un problema con el alumbrado público, otra con un árbol, la otra por un tema de actividades del hogar del mayor. Y al final, por eso decía que lo más importante es la cercanía. Yo paso muy poco tiempo entre estas 4 paredes. Estoy fundamentalmente en la calle ayudando a la gente, que noten que el alcalde es cercano, que es una persona más, un ciudadano más, que lo único que quiere es mejorar la ciudad en la que vivimos. Y ya está. Y es verdad que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque hay mucho por hacer, mucho por avanzar y muchos proyectos pendientes. Nuestra ciudad vivió 10 años de oscuridad. Y retomar, reorganizar y reconducir la situación cuesta. Cuesta porque además tuvimos digamos, la mala suerte de recuperar un ayuntamiento con una inmensa deuda municipal que nos está lastrando el futuro y que en este momento puedo decir que hemos recortado la deuda a la mitad y que vamos a seguir haciéndolo, porque al final un ayuntamiento, la única manera de que funcione bien es que no puede gastar más de lo que ingresa, y por tanto nosotros somos como una familia que no gastamos más de lo que ingresamos y que intentamos ahorrar un poco, como este año que hemos terminado el 2015 con un remanente positivo de tesorería de 1,8 millones, pues eso para dedicarlo a las cosas importantes, para ahorrar también para el futuro. Yo estoy en política por vocación. Yo estaba en la empresa privada, tenía mi puesto de trabajo donde estaba bien, era asesor financiero de una multinacional, y lo mío es vocacional, es intentar mejorar la vida de la gente que vivimos en Mislata, mejorar la ciudad en la que vivimos todos, y era una cuestión vocacional. Por tanto, no tengo ninguna queja, estoy aquí porque he querido yo, porque me lo planteé en su momento. Yo era muy reivindicativo y era de los que se quejaba, pues esto no me parece bien, pues esto hay que cambiarlo. Pues, oye, pues deja ya de decir que hay que cambiarlo, que tal, y oye, forma parte de este equipo e intenta cambiar las cosas. Y dije así, pues voy a intentar cambiar las cosas. Y así fue mi entrada en la política. Ya en la universidad empecé en el consejo de alumnos, fui presidente del consejo, miembro del claustro, de la junta de gobierno, del consejo social, y pasé toda mi etapa universitaria defendiendo los intereses de los estudiantes, y de ahí me viene también mi vocación por el servicio público, por ayudar a la gente que lo necesita, por intentar cambiar la política, cambiar las cosas, y por trasladar a la gente que la política no es lo que vemos en televisión, que detrás de la política hay muchos miles de alcaldes y alcaldesas que trabajan incansablemente por mejorar la ciudad en la que viven, y yo lo vivo día a día, pero tiene que ser vocacional, no puede ser una cuestión como un trabajo más, sino que tiene que ser vocacional, de que te creas realmente que esto vale para algo. Son 24 horas del día destinadas a intentar trabajar por el pueblo al que quieres y por la gente a la que intentas ayudar día a día.
Y no hay horarios, evidentemente cuando estás durmiendo pues ese es el tiempo que tienes para descansar, pero yo llego tardísimo a casa y me levanto prontísimo, porque además madrugo bastante, me gusta estar en la calle pronto, llegar al ayuntamiento pronto, firmar pronto y bajarme pronto. Por lo cual, pues uno tiene que madrugar. Y al final, pues entre que llegas a casa tarde, pues te acuestas tarde también, con lo cual podréis adivinar que duermo poco y por eso estoy delgado.